Aquí estoy mirando mis zapatos, pensando que tal vez debería cambiarlos. Aún estamos en Venecia, en la estación Santa Lucía. Viajaremos en un tren nocturno. Está atrasado 45 minutos y no se mueve. Este tren tiene cabinas separadas para hombres y mujeres. Nada de revueltos pecaminosos. Curioso, pensando que estamos en el siglo XXI y esto es Europa. En 7 horas más deberíamos estar llegando a Viena, Austria, nuestro siguiente destino. Viena se convirtió en la capital de Austria en 1276, cuando el rey Rodolfo I de Habsburgo tomó el control de la ciudad, nombrando a su hijo Alberto I de Habsburgo como administrador imperial. Desde entonces, los Habsburgo gobernarán Austria hasta 1919. La Stephansplatz está en su centro histórico, la Innenstadt. En su origen era el cementerio de San Esteban. Al quedar en abandono a comienzos del siglo XVIII, se transformó en plaza, con ocasión de la entrada triunfal a la ciudad de Francisco II, que se convertiría en el emperador Francisco I de Austria. Aquí se encuentra la Catedral de San Esteban, el edificio gótico más importante de Austria y emblema de la ciudad, llamado popularmente como Stephansdom. Comenzó a ser construido en 1147. El aspecto actual es de 1359. Su fachada es de estilo románico, pero el resto es gótico. Se puede recorrer las naves laterales sin pagar. Para acceder a la nave principal y a sus torres, sí debes pagar. En el exterior destacan sus 4 torres, siendo la más alta la Torre Sur con 136 metros, visible desde toda la ciudad. Su llamativo tejado es todo un símbolo, decorado con más de 250.000 azulejos esmaltados que forman el escudo de Austria. Su interior es de estilo barroco. Sorprende su gran altura de 65 metros. Posee múltiples altares, todos bellamente decorados, varios portales. Además, aquí están enterrados los miembros de la realeza, como el emperador Federico III, el príncipe Eugenio de Saboya y los restos del duque de Habsburgo Rodolfo IV, el fundador. La iglesia fue severamente afectada por un incendio posterior a un bombardeo de los aliados en 1945. Su restauración fue seña de identidad y un símbolo de la reconstrucción de la República Austriaca tras la Segunda Guerra Mundial. Se reinauguró en 1959. Un deleite caminar por su centro histórico. La limpieza de sus calles y fachadas es impresionante. Todo denota una cuidada mantención, a pesar que la Segunda Guerra Mundial dejó incalculables daños a la ciudad, perdiendo casi el 30% de su patrimonio histórico. Además de la Catedral Gótica de San Esteban, el Palacio de Hofburg, la Ópera de Viena, los puentes del Danubio, entre otros edificios, también debieron ser restaurados a su aspecto original. Sin duda, hicieron un trabajo magnífico.
iglesia de San Pedro, conocida como Peterskirche, van a perdonar mi alemán, pero no es lo mío, es considerada uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura religiosa barroca del centro histórico de Viena. Se cree que fue fundada por Carlomagno en el año 792, por lo que sería la iglesia más antigua de la ciudad, aunque la actual, construida en el mismo lugar, es de estilo barroco y data de 1715. El Palacio Imperial de Hofburg se ubica en la Michaelerplatz, en el centro histórico de Viena, uno de los complejos palaciegos más grandes del mundo, empezado a construir en el siglo XVIII por la dinastía de los Babenberg. Fue la residencia oficial de invierno de los Habsburgo hasta 1918. Tiene 2.600 habitaciones repartidas en 18 alas. La Puerta de San Miguel es su acceso principal. Conduce a la cúpula de San Miguel, donde se encuentran las entradas a los apartamentos imperiales, a la Escuela de Equitación Española y al famoso Museo de Sissi, donde no está permitido grabar ni tomar fotografías. Estas tomas del inicio del recorrido son todo lo que pude grabar. El valor de la entrada incluye la audioguía. A la salida, una explanada llamada Hindenburg, con el monumento a Francisco José I. Al fondo, el castillo de Amalía de 1611, con su torre del reloj. A la izquierda, la actual residencia oficial de la Presidencia de Austria. Saliendo la Plaza de los Héroes o Heldenplatz, con el nuevo Palacio de Hofburg, construido como ampliación en 1913. Alcanzó a ser usado solo 5 años debido a la llegada de los nazis. En una de sus salas está el Museo Etnográfico. Dentro del conjunto imperial hay numerosas otras dependencias, como la Cámara del Tesoro Imperial de Viena, la colección de platería de la corte o la famosa Biblioteca Nacional de Austria, considerada la más bella del mundo. Un portal con varios arcos llamada la Puerta del Castillo, que da a la avenida Burring, cierra el conjunto. En los alrededores, parques y jardines, donde se encuentra la Plaza de María Teresa, creada en la segunda mitad del siglo XIX, con un monumento en honor a la única emperatriz de la dinastía de los Habsburgo. Formaba parte del patio de armas del Kaiser, el Kaiserforum, que no llegó a terminarse. A ambos costados de la plaza, 2 formidables edificios gemelos, construidos en 1889. Uno corresponde al Museo de Historia Natural y el otro al de Historia del Arte, con muchas obras famosas de artistas del norte de Europa como Bruegel o Klimt. El barrio de los museos o Museumquartier es un agregado reciente dedicado al arte contemporáneo, inaugurado en el 2001. Así, Viena posee la mayor concentración de museos en el mundo.
El barrio judío de Viena, conocido como Triángulo de las Bermudas, en la actualidad es más famoso por los bares y discotecas que por la comunidad judía. Cerca de este barrio se ubica la iglesia de los benedictinos de Irlanda del Norte, la Schottenkirche del siglo XII. Aquí se realizaron los funerales de Franz Joseph Haydn en 1809 y fue bautizado el director de cine Fritz Lang. Otro bello edificio es el Palacio Festsaal, con su galería. Fue construido como edificio del Banco Nacional y de la Bolsa de Valores en 1860. En el centro de la galería hay una fuente dedicada a las sirenas del Danubio. Uno de los costados del palacio es ocupado por el famoso Café Central, abierto en 1860. Debido a los daños que sufrió el palacio durante la Segunda Guerra Mundial, el café estuvo cerrado hasta 1982, cuando se reabrió, luego de una restauración que demoró 10 años. El café era el punto de encuentro para la intelectualidad vienesa. Habituales eran famosos como Sigmund Freud o León Trotsky, que concurría habitualmente para jugar ajedrez. Según la leyenda, aquí habría planificado la revolución bolchevique. Imposible resistirse a probar sus pasteles, aunque puedo decir que igual sigo prefiriendo la pastelería del sur de Chile. El Palacio Belvedere se ubica en el barrio de Landstraße. Es uno de los mayores conjuntos palaciegos barrocos de la ciudad. Lo componen 3 edificios. El Alto Belvedere, como pabellón de fiestas, hoy convertido en museo donde se exhibe la famosa pintura de Gustav Klimt, El Beso. El Bajo Belvedere, que era la residencia de verano, hoy dedicado a exposiciones. Y el Schwarzenberg, convertido en hotel de lujo. Fue construido por Johann Lucas von Hildebrand entre 1714 y 1723 para el príncipe Eugenio de Saboya. Tras su muerte, el palacio fue adquirido por la emperatriz María Teresa. El conjunto de palacios está separado por bellos jardines escalonados, diseñados entre 1700 y 1725 en estilo ítalo-francés, con estatuas, fuentes, escalinatas y cascadas. Delante del Palacio de Schwarzenberg se ubica el monumento a los héroes del Ejército Rojo, en honor a los 17.000 soldados rusos muertos en la Batalla de Viena durante la Segunda Guerra Mundial, construido en 1945. Muy cerca se encuentra la segunda mayor iglesia de Viena, la iglesia de San Carlos Borromeo, en la Karlsplatz, en el barrio de Viedma, construida en 1737, mezclando varios estilos: barroco, rococó, romano, griego y oriental. Posee una cúpula de 70 metros de alto, por lo que es el segundo templo más grande de la capital, con 2 magníficas columnas de estilo románico adornando su frontis. Viena es famosa por sus grandes compositores de música clásica. 2 de los teatros más importantes del mundo se encuentran acá. El Musikverein es el teatro de la Sociedad de Música de Viena y de la Orquesta Filarmónica desde 1870. Aquí se estrenó la primera versión del Vals El Danubio Azul y estudiaron compositores tan famosos como Mahler o Bruckner.
La Ópera Estatal de Viena es un referente mundial en el ámbito de las óperas y ballets. El edificio, inaugurado en 1869 de estilo neorrenacentista, fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial, debiendo ser reconstruido. Abrió nuevamente en 1955. Algunos de sus destacados directores han sido Richard Strauss, Mahler, Herbert von Karajan o Claudio Abbado. En la plaza del Ayuntamiento de Viena, la Rathausplatz, está uno de los edificios más bonitos de Viena. Por orden del emperador Francisco José, a mediados del siglo XIX, aquí se construyeron los edificios institucionales más importantes del imperio de los Habsburgo, incluyendo el nuevo ayuntamiento de la ciudad, el Wiener Rathaus, de estilo neogótico, diseñado por Friedrich von Schmidt. En su frontis, varias torres, teniendo la mayor más de 90 metros de altura, llamado la Rathausmarkt. En sus alrededores, un conjunto de bellos edificios, muchos de ellos intocados durante la Segunda Guerra Mundial. Como la antigua y prestigiosa Universidad de Viena, fundada en 1365 por el duque Rodolfo IV. A unos pasos de allí, la iglesia votiva. Es la tercera iglesia más importante de la ciudad, construida en 1897 en estilo neogótico. Otro imponente edificio es el Burgtheater, el teatro en lengua alemana más importante. El teatro original, el Hofburgtheater, fue construido por encargo de María Teresa de Austria en 1741. El actual edificio es de 1888, aunque en 1945 una bomba lo destruyó. Fue restaurado siguiendo el estilo renacentista original. Durante nuestra pasada había una retrospectiva del director de cine chileno Raúl Ruiz. Siguiendo por la Universitat Ring, encontramos el bello Parlamento de Austria, uno de los edificios más importantes del neoclásico vienés, con claras influencias griegas, de 1883. A un costado, la Ringstraße, donde se encuentra la muy bonita estación de metro llamada Volkstheater. En diagonal encontraremos el Museo de Historia Natural. El mercado Naschmarkt es el mejor lugar para comer en Viena. Es el más grande y más popular de la ciudad, con más de 120 locales. Se ubica en el lado occidental del barrio Wieden. En 1739 era un mercado de frutas y verduras. Hoy es un importante centro gastronómico multiétnico. Encuentras comidas prácticamente de todo el mundo. Y lo mejor, barato para los precios de Viena. Además, muy limpio y ordenado, como todo en Viena. Es uno de los mejores lugares para comer en Europa, en mi opinión. Serio competidor de la Boquería en Barcelona y la Trastevere en Roma. En resumen, se puede decir que Viena es una ciudad fascinante. Nos quedaron muchos lugares por ver, por lo que pretendo volver. Su orden y limpieza es asombroso. El cuidado de todos los monumentos y edificios es magnífico, sumamente segura. Tus transpirados pantalones de turista medio pelo de seguro estarán más sucios que cualquier banqueta de Viena. Aquí tuve realmente la sensación de estar en un país del primer mundo. ¿Qué podría señalar como punto negativo? Los vieneses son gente bastante fría y muy parcos. Rara vez sonríen. Algo muy curioso es el comportamiento de las mascotas. Los perros vieneses parecen carecer del instinto tercermundista que conocemos. Nunca levantan la pata para orinar, ni siquiera en los árboles, ni van olfateando medio mundo, menos sus necesidades sólidas. Siempre cabeza agachada, muy pegados a sus amos. Parecen perros robots.
Quizás eso no sea negativo, pero yo prefiero los canes de cola feliz y meonas. La verdad que eso fue muy raro. Por otra parte, todo es muy caro. Se puede gastar mucha plata en museos y comidas. Me despido desde aquí, desde el centro de Viena, en el Paseo Graben, donde está el monumento a los muertos de la peste negra que azotó la ciudad en 1679. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle a me gusta y compartirlo. En el próximo capítulo llegamos a Praga.